minutos para llegar a las 10 de la mañana y seguimos con la información y los protagonistas. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Chirino, coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, queríamos hacer contacto con usted porque, bueno, en este contexto de pandemia llega el frío y uno empieza a preocuparse porque algunos de los síntomas podrían ser similares si uno contrae coronavirus. Ante la llegada del frío, ¿qué hay que hacer? Sí, es muy importante esto que estamos nosotros difundiendo y en referencia a lo que usted comenta, porque recordemos que la COVID-19, la infección por el SARS-CoV-2, puede generar desde casos asintomáticos, pero la gran mayoría de las personas van a tener una enfermedad leve. Esto significa los síntomas típicos de un resfrío común o de un síndrome gripal que no puede ser distinguido fehacientemente de cualquier otro síndrome, de cualquier otra infección producida por otros virus respiratorios. Entonces de ahí la importancia de no minimizar los síntomas. Nosotros hemos estado siempre muy acostumbrados en los inviernos a tener síntomas respiratorios menores, sí, y seguir haciendo nuestra vida. Algo de congestión nasal, un poco de dolor de garganta, alguna línea de febrícula, incluso algún decaimiento, y bueno, igual parar a lo mejor un día, pero seguir haciendo prácticamente nuestra vida. Bueno, hoy eso puede significar que estamos diseminando la COVID-19, o sea que yo creo que es importante que la gente no minimice los síntomas respiratorios, hay que consultar al sistema de salud, que siempre aclaro que no significa abarrotarse en las guardias de los hospitales. Claro. Hay muchas formas de consultar al sistema de salud, incluso nosotros tenemos mucha buena experiencia con el uso de la telemedicina, porque a través del interrogatorio y de la evaluación que el médico puede hacer a través de la videoconsulta, es posible identificar los casos en que tenemos que actuar diferente o en los casos en donde puede ser a lo mejor un problema alérgico. Entonces es importante que la gente no minimice los síntomas, que consulte, y para resolver esto, lo que viene atrás es la necesidad de hacer testeos masivos para corroborar o no el diagnóstico de COVID. Entonces, esto, bueno, es lo que nosotros más queremos recalcar. ¿Podría decirse que hay que partir o habría que partir de la base de que cualquier resfrío potencialmente podría ser un caso de COVID-19? Y sí, porque hoy en día, dada la positividad que hay en los testeos que se están realizando y lo que estamos viendo nosotros en la práctica diaria, yo calculo y estimo que aproximadamente la mitad de las personas con síntomas respiratorios de resfrío o congestión, bueno, pueden ser COVID. O sea que es mucha, hay mucho contagio, hay mucha transmisión de este virus. Es un virus que incluso ahora con la diseminación en la comunidad de las cepas de las variantes que son más contagiosas, la diseminación del virus es muy grande, por eso nos está golpeando tan fuerte esta segunda ola. O sea que sí, hoy cualquier resfrío hay 50% de posibilidades de que sea COVID. Usted recién lo señalaba, y quizás sea una autocrítica social, que ante una señal de un resfrío o de una faringitis o una gripe, lo habitual socialmente es ir a una farmacia y comprar un medicamento. En este contexto de pandemia, entonces lo ideal sería ir al médico. Sí, lo ideal es cuando uno tiene 2 o más síntomas hay que consultar. Como les digo, no sería bueno que fueran todo el mundo a la guardia, o sea, esa no es la forma de consultar, pero sí consultar al sistema de salud. Hay muchas maneras, cada cobertura social tiene sus mecanismos, pero sí, si uno tiene 2 o más síntomas de congestión nasal, mucosidad nasal, que se llama rinorrea, el agüita por la nariz, sí, el dolor de garganta, algunas líneas de temperatura mayor a los 37,5 grados, dolor de espalda, todas esas sintomatologías, si uno tiene 2 o más, debiera consultar. Y nuestra recomendación cuando nos consultan es mantener un aislamiento en el domicilio por unos 2 o 3 días y luego de transcurrido ese periodo, que normalmente es desde el inicio de síntomas
se espera para poder hacer un hisopado y estar seguros de que no va a ser un falso negativo. Sí. Bueno, aislarse 2 o 3 días y hisoparse para resolver la incógnita, si se trata o no de COVID. Muchas veces, después de ese proceso, el hisopado es negativo, los síntomas no progresan y bueno, la situación se resuelve hacia el otro lado, pero bueno, el 50% de las veces puede ser COVID. En Tucumán, por ejemplo, tenemos un sistema mixto de clases, un poco unos días presenciales y otros días desde la virtualidad. ¿A qué se debería estar atento los papás y las mamás en relación a síntomas en los niños y niñas? Sí, bueno, históricamente siempre ha habido mucha transmisión de virus respiratorio entre los menores en los establecimientos educativos, pero la verdad que este virus nuevo, SARS-CoV-2, pareciera no tener tanto impacto y tanta diseminación entre la población de pacientes, de personas menores. De todas formas, es el mismo concepto: mantener la vigilancia sobre los síntomas, consultar al pediatra cuando aparecen 2 o más síntomas, aislarlo al chico hasta que se resuelva la situación, y también lo hago extensivo a los lugares de trabajo en general. Nosotros tenemos que mantener los ambientes ventilados, cosa que nunca hemos hecho en los inviernos, y mantener la distancia apropiada dentro del mismo lugar de trabajo, es decir, mantener los 2 metros de distancia, mantener el barbijo colocado mientras estemos, sobre todo dentro de los lugares de trabajo, y mantener una ventilación periódica. Cada 1 hora hay que abrir las ventanas y ventilar, aunque esto baje la temperatura. O sea, es más importante que se ventile el ambiente y no que pueda bajar la temperatura. Doctor, buen día, Chantal lo saluda. Preguntarle, en unos días va a ser justamente el Día Mundial del Asma, ¿no? Y la relación del asma y el COVID, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tener en cuenta? Bien, al principio tuvimos siempre una alerta muy grande con nuestros pacientes asmáticos y otras enfermedades respiratorias crónicas por la posibilidad de que tuvieran un riesgo incrementado de padecer una COVID severa. Pero varios datos que se han ido recolectando en todo el mundo, de estudios observacionales, muestran que probablemente un asmático bien controlado no tenga un riesgo incrementado de sufrir una COVID severa. Entonces, por lo tanto, lo que más recomendamos en la población de pacientes asmáticos específicamente es el adecuado control de los síntomas de la enfermedad. Un paciente asmático bien controlado, que usa su medicación, que está bien manejado, que no tiene síntomas respiratorios, es un paciente que no va a tener un mayor riesgo de padecer COVID severa. Entonces, los asmáticos que no estén en esta situación, que tengan síntomas persistentes, que su asma no esté totalmente controlado, en realidad lo que tienen que hacer es consultar rápidamente al neumonólogo y no minimizar esto, porque hoy, con una buena medicación y evaluación, más del 95% de los asmáticos van a estar en control, así que lo que hay que hacer es eso. A ver, para conocer un poco más y hablar, ya que decíamos mañana es el Día Mundial del Asma. ¿El asma es una enfermedad que ocurre por episodios, puede ocurrir por episodios o es algo crónico? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que puede manifestarse en forma episódica en algunos pacientes, pero es una enfermedad en general crónica, y la mayoría de los pacientes asmáticos deben mantener una medicación y un control, sobre todo crónico, de su enfermedad para poder mantenerse controlados. Y en el caso de los que tienen por episodios, tienen que, igual las recomendaciones es ir a su médico tratante y controlarse aún más. Sí, nosotros consideramos que el paciente asmático no debiera tener ningún episodio. Así que si un paciente asmático tiene episodios de exacerbación de su enfermedad es porque no está bien manejado ni controlado. Así que sí, tiene que consultar. Doctor, la última consulta. ¿Cuál es la importancia de la vacunación antigripal en este contexto de pandemia? Estamos convencidos de que la vacunación antigripal es de gran ayuda, y tenemos que, en segundo orden, porque la más importante por supuesto es la de COVID de este año, pero en segundo orden no dejar de vacunar a nuestros pacientes de riesgo contra la gripe, siempre dejando pasar 14 días
de diferencia con la vacuna del COVID, pero hay que vacunar. Incluso no hay que minimizar esto, porque también nuestros pacientes pueden adquirir la gripe, la enfermedad por influenza, y por lo tanto eso no debe quedar relegado tampoco. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el LB12 de Tucumán. Bueno, muy bien, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, ¿no? Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Alejandro Chirino, coordinador de la sección de infecciones pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Cada 30 minutos, todo lo que tiene que saber. Sépalo por Independencia. La temperatura en este momento en San Miguel de Tucumán es de 14 grados 7 décimas y la humedad 92%. Locales. ¿Cómo continúan los esquemas de vacunación de la Sinopharm y Covishield? El titular de la Dirección de Gestión Sanitaria, Miguel Ferrer,